Mi esposa se burlaba de mi aburrido trabajo de ingeniería y se negó a mudarse. Acepté la oferta yo solo. Ahora, desde su apartamento tipo estudio, no para de enviarme mensajes sobre lo orgullosa que siempre estuvo de mi ambición. La llamada llegó un martes por la mañana mientras revisaba los programas de mantenimiento de reactores, completamente de la nada, de un cazatalentos que de alguna manera había conseguido mi línea directa. Soy Raúl, 34 años, consultor de ingeniería nuclear con 12 años de experiencia diseñando sistemas de seguridad para instalaciones energéticas en todo el Bajío. Una carrera sólida, nada ostentoso, pero el tipo de trabajo que mantiene las luces encendidas para millones de personas. La mujer al teléfono representaba a Energía del Golfo, SADCB. Y me ofrecía un puesto como director de operaciones para su nueva instalación nuclear. El salario base es de 5.700.000 pesos, dijo, con bonificaciones por rendimiento y plus de peligrosidad. Eso podría elevar su compensación total a 7 millones de pesos anuales. Casi se me cae el café. Eso era casi el doble de lo que ganaba como consultor, incluso con las bonificaciones de mi proyecto actual. La instalación estaba en Jalapa, Veracruz, a unas 6 horas de nuestro hogar actual en Guadalajara. Le dije que necesitaría hablarlo con mi esposa y que le respondería antes del viernes. Cuando llegué a casa esa noche, Renata estaba en nuestro salón haciendo una complicada postura de yoga mientras veía a una persona influyente del bienestar en su tableta. Acababa de regresar de una sesión de sanación con sonido de 8.000 pesos y llevaba ropa deportiva nueva que probablemente costaba más que el presupuesto mensual de la mayoría de la gente para la compra. «Adivina qué ha pasado hoy», dije, sentándome en nuestro caro sofá en el que ella había insistido que necesitábamos para elevar nuestro espacio. No apartó la vista de la pantalla. El cazatalentos llamó por ese puesto de director que mencioné hace unos meses. Han hecho una oferta. Ella emitió un zumbido, todavía concentrada en su vídeo. Son 5.700.000 pesos de base, potencialmente 7,000,000 con bonificaciones, en Veracruz. Eso captó su atención. Pausó el vídeo y me miró con una expresión que ya había visto antes, cuando descubrió que nuestro restaurante favorito había cambiado el menú. ¿Veracruz? ¿Te refieres al Veracruz de verdad? ¿Con toda la gente de provincia y los pueblos petroleros? Le expliqué los detalles, una instalación moderna, una ciudad universitaria, un paisaje precioso y un coste de vida que nos permitiría ahorrar dinero por primera vez en nuestro matrimonio. Escuchó con un horror creciente, como si estuviera describiendo una sentencia de prisión. Raúl, no puedes estar hablando en serio. ¿Quieres que deje todo lo que he construido aquí? Mi programa de certificación de yoga, mi círculo de meditación, mi entrenador Marcos, que por fin me está ayudando a alcanzar mis objetivos de bienestar. Sus objetivos de bienestar nos costaban unos 56.000 pesos mensuales entre clases, sesiones, retiros y suplementos que prometían alinear sus chakras u optimizar su energía femenina. Yo había estado pagando todo mientras ella daba 3 clases de yoga a la semana en un estudio local, ganando quizás 8,000 pesos mensuales cuando realmente aparecía. Piénsalo de forma práctica, dije. Con ese sueldo, podrías abrir tu propio centro de bienestar, construir algo de verdad en lugar de solo asistir a los programas de otros. Su rostro se contrajo como si le hubiera sugerido montar un laboratorio de metanfetamina. ¿Construir algo en Veracruz? ¿Sabes qué clase de gente vive allí? No entenderían lo que estoy tratando de crear. Probablemente piensen que la meditación es cosa del diablo. Pasé la siguiente hora explicando la oportunidad, el avance profesional, la seguridad financiera. Ella rebatió cada punto con preocupaciones sobre su viaje espiritual, y cómo la mudanza interrumpiría su trayectoria de crecimiento. Finalmente, se levantó y se cruzó de brazos. No lo haré, Raúl. He trabajado demasiado para construir mi vida aquí. Busca algo local o diles que no estás interesado. Renata, esta es una oportunidad única en la vida. Tu oportunidad única en la vida es estar conmigo. No voy a seguirte a un páramo industrial para que juegues con reactores nucleares. Esa noche, mientras ella navegaba por su teléfono mirando retiros de ayahuasca de 120.000 pesos en Tulum, me di cuenta de que nunca me había preguntado por los aspectos técnicos del trabajo, los desafíos profesionales o lo que esto significaba para mi carrera. Solo le importaba cómo afectaba a su comodidad y estatus social.
A la mañana siguiente, dejó su postura aún más clara. He estado pensando en nuestra conversación, dijo mientras tomaba su café con leche adaptogénico de 360 pesos. Quizás este es el universo diciéndonos que es hora de que persiga mi verdadera vocación. Encontré esta increíble oportunidad en un spa de bienestar de élite en Los Cabos. Están buscando a alguien con mi experiencia para desarrollar su programación espiritual. Miré la tableta que había deslizado sobre nuestra encimera de granito. El puesto pagaba 700.000 pesos anuales en una de las zonas más caras del país. ¿Cómo exactamente nos permitiríamos vivir en Los Cabos con ese sueldo? Bueno, tendrías que encontrar algo local que pague lo suficientemente bien como para mantenernos a ambos. Quizás consultoría corporativa. Sé que no es tan emocionante como tu cosa nuclear, pero a veces hacemos sacrificios por las personas que amamos. Las personas que amamos. Como si yo hubiera sido el que no estaba dispuesto a ceder, a considerar sus sueños, a hacer que nuestra relación funcionara. Miré a mi esposa de 6 años, la miré de verdad, y vi a alguien que consideraba mi carrera de ingeniería no como una vocación o una pasión, sino como un mecanismo de financiación para su interminable búsqueda de autorrealización. Alguien que esperaba que yo sacrificara una oportunidad que definiría mi carrera para que ella pudiera mantener su estilo de vida actual de costosos tratamientos de bienestar y amigos con fondos fiduciarios que nunca habían tenido un trabajo de verdad en sus vidas. El punto de inflexión llegó 3 días después, cuando descubrí un cargo de 160.000 pesos en nuestra tarjeta de crédito conjunta por algo llamado Retiro del Despertar Femenino Sagrado, en Tepoztlán. Encontré a Renata en nuestro dormitorio metiendo cristales y fardos de salvia en una maleta cara que nunca había visto antes. ¿Qué es este cargo?, pregunté, mostrándole la pantalla de mi teléfono. Ni siquiera levantó la vista de su equipaje. «Oh, ¿eso? Es una oportunidad de última hora con este chamán increíble que solo trabaja con clientes selectos. Camila dijo que cambiaría mi vida». Camila era una de sus amigas con fondo fiduciario que gastaba su herencia en turismo espiritual y consideraba el trabajo una forma de opresión. ¿Unos 6.000 pesos sin consultarlo conmigo? Raúl, no se le puede poner precio al crecimiento espiritual. Además, ganas mucho dinero. Eso fue todo. Fui a mi portátil y abrí el correo electrónico de Energía del Golfo. Para cuando Renata regresó de su retiro 5 días después, radiante con lo que ella afirmaba que era energía femenina divina, yo ya había firmado el contrato y había avisado a mi empresa actual con 2 semanas de antelación. Me encontró en mi despacho de casa empaquetando mis libros de texto de ingeniería y archivos de proyectos. ¿Qué estás haciendo?, preguntó, todavía con su atuendo de retiro de meditación de 6.000 pesos. Acepté el puesto. Empiezo en 3 semanas. La transformación fue inmediata y dramática. Su serenidad post-retiro se evaporó como la niebla matutina, reemplazada por una furia que rara vez había visto. ¿Qué hiciste qué? No puedes tomar decisiones vitales importantes sin mí. ¿Cómo reservar un retiro de 160.000 pesos sin mencionarlo? Eso es completamente diferente. Eso fue una inversión en mí misma, en nuestra relación. Esto es tú destruyendo nuestro futuro porque estás teniendo una especie de crisis de la mediana edad. Pasó las siguientes horas recorriendo todas las técnicas de manipulación de su arsenal, lágrimas por dejar a su comunidad espiritual, rabia por mi egoísmo, amenazas de contárselo a sus padres y amigos sobre mí, y comportamiento errático. Cuando nada de eso funcionó, intentó negociar. Está bien. Si estás decidido a hacerlo, haremos que funcione. Puedes viajar. Son solo 6 horas de ida y otras 6 de vuelta. Mucha gente tiene trayectos largos. La miré con incredulidad. ¿Quieres que conduzca 12 horas al día para que tú puedas seguir yendo a clases de yoga? No son solo clases de yoga, Raúl. Es todo mi sistema de apoyo, mi viaje de crecimiento, todo lo que he construido aquí. No puedes esperar que lo tire todo por la borda. Pero tú esperas que yo tire por la borda mi oportunidad profesional. Tu trabajo no es quien eres. Mi práctica espiritual lo es todo para mí. Esa noche, abrí una cuenta corriente separada y transferí la mitad de nuestros ahorros. También llamé a una empresa de mudanzas y la programé para el fin de semana siguiente. Renata oscilaba entre la incredulidad y la rabia,
convencida de que estaba de farol, de que entraría en razón cuando me diera cuenta de lo solo y miserable que estaría sin su extensa red social de entusiastas del bienestar y personas influyentes de estilo de vida. Volverás en 6 meses, dijo, viéndome empacar mis herramientas y equipo de trabajo. No soportas estar solo. Nunca has vivido en ningún sitio sin que yo gestione tu vida social. La ironía era perfecta. Realmente creía que la necesitaba para gestionar relaciones con personas cuyos temas de conversación principales eran las limpiezas con zumos y mercurio retrógrado. En mi última noche en Guadalajara, hizo un último intento de manipulación emocional. No entiendo por qué nos estás haciendo esto. Pensé que éramos felices. Nunca fuimos felices, Renata. Tú estabas cómoda y yo pagaba por tu comodidad. Eso no es justo. Lo que no es justo es esperar que alguien financie tu estilo de vida sin contribuir nada significativo a la relación. Volvió a intentar con las lágrimas, pero se sentían calculadas, actuadas. ¿Y todo lo que hemos construido juntos? Miré alrededor de nuestro apartamento, lleno de muebles caros que ella había elegido, arte que había comprado, decoraciones que reflejaban exclusivamente sus preferencias estéticas. ¿Qué construimos exactamente? Veo muchas cosas que querías y que yo pagué. A la mañana siguiente, cargué mi camioneta con todo lo que realmente me importaba y conduje hacia Veracruz, dejando a Renata con sus cristales, sus esterillas de yoga y un alquiler mensual de 84,000 pesos en el que nunca antes había tenido que pensar. Jalapa, Veracruz, resultó no ser nada parecido al páramo industrial que Renata había imaginado. El viaje a través de las cumbres de Maltrata fue impresionante, y la ciudad misma se asentaba en un valle rodeado de montañas onduladas que se teñían de un brillante dorado y rojo con la luz de principios de octubre. Lejos de ser una comunidad petrolera atrasada, Jalapa era el hogar del campus de ingeniería de la Universidad Veracruzana, un próspero distrito céntrico con cervecerías artesanales y restaurantes, de la granja a la mesa, y un centro cultural que albergaba desde conciertos sinfónicos hasta exposiciones de arte. Mi nueva casa adosada, que costaba 36,000 pesos mensuales en comparación con nuestro apartamento de 84,000 en Guadalajara, tenía vistas a la montaña desde todas las ventanas y venía con un garaje donde realmente podía trabajar en proyectos sin que Renata se quejara de que el ruido interrumpía su práctica de meditación. La instalación de energía del Golfo era aún más impresionante de lo que había esperado, sistemas de reactores ultramodernos, un equipo de ingenieros brillantes que me trataban como a un colega en lugar de una cartera, y protocolos de seguridad que hacían que mi trabajo de consultoría anterior pareciera primitivo. Mi primera semana, me encontré en discusiones técnicas que desafiaron todo lo que creía saber sobre operaciones nucleares, trabajando junto a personas que compartían mi pasión por la ciencia en lugar de simplemente tolerarla como un mal necesario que financiaba sus verdaderos intereses. Mientras tanto, mi teléfono vibraba constantemente con mensajes de texto cada vez más frenéticos de Renata. Los primeros días, mantuvo su postura desafiante. Espero que estés disfrutando tu aventurita. Marcos dice que este tipo de crisis de la mediana edad es totalmente normal en hombres de tu edad. Pero al final de la primera semana, la realidad se estaba imponiendo. El casero quiere saber sobre el alquiler del próximo mes. ¿Cuándo vuelves? Respondí que no iba a volver, que esto era permanente, no una rebelión temporal. Su respuesta fue inmediata. No puedes hablar en serio. Tienes responsabilidades aquí. Responsabilidades como financiar su estilo de vida mientras ella se encontraba a sí misma, a través de experiencias espirituales cada vez más caras. Para la segunda semana, sus mensajes revelaron el verdadero alcance de su dependencia financiera. No puedo pagar los servicios con mi sueldo de yoga. Esto es ridículo. No se le había ocurrido que su enseñanza a tiempo parcial, que abordaba más como una actividad social que como un trabajo real, apenas generaba lo suficiente para cubrir sus tratamientos de spa mensuales, y mucho menos los gastos básicos de vida. Yo lo había estado cubriendo todo: alquiler, servicios, compra, seguro del coche, seguro de salud, los pagos de su préstamo estudiantil de la certificación de coaching de bienestar que nunca había usado profesionalmente. Sus amigos ricos, que ella había asumido que la apoyarían durante este momento difícil, comenzaron a distanciarse cuando se dieron cuenta de que ya no podía permitirse participar en sus costosas actividades. Paulina canceló nuestro viaje de cata de vinos al Valle de Guadalupe porque dijo que parecía estresada por el dinero últimamente, me escribió. Esta gente no son amigos de verdad. La ironía era increíble.
estaba descubriendo que las relaciones construidas en torno al consumo compartido no eran realmente relaciones en absoluto, mientras yo estaba formando conexiones genuinas con colegas que apreciaban mi experiencia y me invitaban a eventos comunitarios porque disfrutaban de mi compañía, no de mi capacidad para pagar cenas caras. Me uní a un grupo de trail running liderado por Patricia, una ingeniera de reactores senior que se había mudado a Jalapa desde Boston 5 años antes. Miguel, nuestro coordinador de seguridad, me introdujo en la escena local de la cerveza artesanal y en una noche de preguntas y respuestas semanal donde mi formación en ingeniería realmente me hacía popular en lugar de aburrido. Por primera vez en años, me sentí relajado, apreciado por quién era en lugar de por lo que podía proporcionar. El contraste fue crudo cuando Renata llamó durante mi tercera semana. No entiendo cómo puedes abandonar todo lo que construimos juntos, dijo, con la voz tensa por un estrés que nunca antes le había oído. ¿Qué construimos exactamente, Renata? Yo trabajaba 60 horas a la semana mientras tú asistías a talleres sobre sanación con cristales y terapia de sonido. Estaba construyendo mi práctica espiritual, creando la base para nuestro futuro negocio de bienestar. Con mi dinero, usando mis ingresos, sin contribuir nada tú misma excepto consumo. La llamada terminó con ella colgando, pero los mensajes continuaron, quejas por tener que presupuestar la compra, sorpresa por tener que considerar compañeros de piso, indignación porque sus padres le sugirieron que consiguiera un trabajo a tiempo completo. Cada mensaje revelaba cuán completamente había dependido de mis ingresos mientras se convencía a sí misma de que estaba construyendo algo significativo. Mientras tanto, yo estaba construyendo genuinamente algo significativo. Mis recomendaciones sobre la eficiencia del reactor se estaban implementando en toda la red de energía del Golfo. Me habían invitado a presentar en la próxima conferencia de la Comisión Reguladora Nuclear, y mi equipo respetaba mi opinión en decisiones críticas de seguridad. Después del trabajo, exploraba senderos de montaña, probaba restaurantes locales sin calcular el coste, y empecé a leer libros por placer en lugar de solo manuales técnicos porque finalmente me quedaba energía mental después de mantenerme solo a mí mismo. A los 3 meses, me di cuenta de que no había echado de menos ni una sola cosa de mi antigua vida, excepto la versión de Renata de la que me enamoré hace 6 años, antes de que descubriera que ser mi esposa significaba no tener que preocuparse nunca más por el dinero. El cambio en la actitud de Renata llegó exactamente cuando su amiga Mónica me felicitó en la red social profesional por mi ascenso a director de operaciones. Aparentemente, Mónica había hecho lo que Renata nunca se molestó en hacer, investigar cuánto ganan realmente los directores de instalaciones nucleares. Los mensajes desesperados y enfadados cesaron de la noche a la mañana, reemplazados por mensajes que destilaban una dulzura repentina y una reconsideración estratégica. He estado pensando mucho en nosotros, en lo que realmente importa, escribió. Quizás fui demasiado precipitada al descartar la aventura de la vida en un pueblo pequeño. Siempre he admirado tu ambición, ¿sabes? Siempre había admirado mi ambición. La misma ambición que había llamado crisis de la mediana edad, 3 meses antes, cuando amenazaba su cómoda rutina. La misma carrera que desestimaba como aburrido trabajo de ingeniero, cada vez que intentaba compartir los éxitos de un proyecto o los desafíos técnicos. Ahora que entendía las implicaciones financieras, de repente mi trabajo volvía a ser admirable. Empecé a documentarlo todo, capturas de pantalla de sus antiguos mensajes llamándome egoísta e irresponsable, seguidas de nuevos mensajes elogiando mi visionaria decisión profesional y mi valentía para perseguir la grandeza. Su amiga Camila aparentemente le habló de ingenieros nucleares que había conocido en algún retiro de bienestar que ganaban un dineral absolutamente demencial, lo que llevó a Renata a escribirme: nunca me di cuenta de lo prestigioso que es realmente tu campo. Me siento fatal por no haber apoyado tus sueños como debía. Mis sueños. Como si mudarme para avanzar en mi carrera hubiera sido una fantasía personal en lugar de una decisión práctica a la que se había opuesto hasta enterarse del sueldo. Mientras tanto, mi vida real en Jalapa prosperaba de maneras que no tenían nada que ver con el dinero. Patricia y yo nos habíamos hecho amigos íntimos a través de nuestro amor compartido por la resolución de problemas técnicos y el trail running. Se había mudado aquí después de su divorcio, entendiendo exactamente por qué alguien elegiría la realización profesional por encima de mantener las apariencias. Miguel me presentó a su club de lectura, donde discutíamos de todo, desde ciencia ficción hasta biografías históricas, conversaciones que estimulaban mi mente en lugar de vaciar mi cartera. Incluso había empezado a salir con Catalina, una científica medioambiental que trabajaba con la universidad en investigación sobre energía sostenible.
Ella apreciaba mi experiencia porque se relacionaba con su propio trabajo, no porque generara ingresos para financiar su estilo de vida. Nuestras conversaciones abarcaban desde protocolos de seguridad de reactores hasta recomendaciones de rutas de senderismo, y ella insistía en dividir cada cuenta de la cena a pesar de mis protestas. De vuelta en Guadalajara, la realidad financiera de Renata se volvía cada vez más cruda. Sus padres, de quienes siempre había sospechado que complementaban sus ingresos a través de regalos de cumpleaños y bonificaciones sorpresa, aparentemente no eran tan generosos cuando necesitaba ayuda real en lugar de dinero para vacaciones. Quieren que consiga un trabajo a tiempo completo, escribió. No entienden que mi trabajo espiritual es mi vocación. No todo el mundo está hecho para la esclavitud corporativa. Esclavitud corporativa. Su descripción del tipo de empleo estable que había financiado su trabajo espiritual durante años. El estudio de yoga donde enseñaba a tiempo parcial no podía ofrecerle más horas porque su asistencia era esporádica y sus clases no eran lo suficientemente populares como para mantener la inscripción. Los estudiantes se quejaban de que pasaba más tiempo hablando de su viaje personal que enseñando posturas. Su negocio secundario de venta de cristales y aceites esenciales en línea generaba quizás 3.000 pesos mensuales, principalmente de sus propios amigos, que los compraban por lástima más que por interés genuino. Había solicitado 3 tarjetas de crédito y se las habían denegado todas por ingresos insuficientes. El caro apartamento que exhibía su gusto refinado ahora se sentía como una prisión financiera, y no podía encontrar un compañero de piso adecuado porque la mayoría de la gente de su edad no podía permitirse 42.000 pesos mensuales por la mitad del alquiler. Puede que tenga que reducir mi espacio, admitió en una llamada telefónica que pareció más una negociación comercial que una conversación entre cónyuges. Quizás algo más pequeño hasta que mi negocio de consultoría de bienestar despegue. Su negocio de consultoría de bienestar existía enteramente en su imaginación. Como la mayoría de sus ideas para generar ingresos, había tomado un curso en línea de coaching de vida y decidió que estaba cualificada para cobrar a la gente 4.000 pesos por sesión por consejos sobre encontrar su yo auténtico. Como era de esperar, los clientes escaseaban. He estado pensando en visitarte, dijo durante esa misma llamada, con la voz cuidadosamente casual. Solo para ver cómo te estás instalando. Quizás podríamos resolver algunos de nuestros problemas de comunicación. Problemas de comunicación. No su negativa a considerar mi avance profesional, no su desdén por mis metas, no su expectativa de que yo sacrificara oportunidades profesionales para mantener su comodidad. Solo vagos, problemas de comunicación, que presumiblemente podrían resolverse si la acogía de nuevo en la vida que había construido sin ella. Acepté la visita, curioso por ver cómo reaccionaría a la realidad de Jalapa frente a sus ideas preconcebidas sobre la vida en Veracruz. Su respuesta lo reveló todo. Genial. Necesitaré alquilar un coche, ya que tuve que vender el BMW, ya sabes, por razones de conciencia medioambiental. Conciencia medioambiental, no porque no pudiera permitirse los pagos sin mis ingresos complementando el seguro, el registro y los costes de mantenimiento de su coche. Renata llegó un viernes por la noche en un coche de alquiler compacto que parecía absurdamente pequeño en comparación con el BMW que había insistido que era esencial para su imagen profesional. Salió vistiendo vaqueros de diseñador y un suéter cuidadosamente informal que probablemente costaba más que el presupuesto mensual de la mayoría de la gente para la compra, claramente vestida para impresionar mientras pretendía no esforzarse demasiado. Su primer vistazo a mi casa adosada produjo una reacción que no pudo ocultar del todo, sorpresa genuina, seguida de lo que pareció ser una admiración reacia. Esto es bastante agradable, en realidad, dijo, observando las vistas a la montaña y las espaciosas habitaciones. Mucho mejor de lo que esperaba. Mejor de lo que había esperado del páramo industrial, que se había negado a considerar 6 meses antes. Le di un recorrido, observándola calcular el valor de todo lo que veía, el taller del garaje donde había instalado mi equipo de ingeniería, el despacho con vistas al valle, la terraza donde tomaba el café por la mañana mientras veía el amanecer sobre las montañas. El coste de vida aquí debe ser increíblemente bajo, dijo, pasando los dedos por las encimeras de granito que igualaban las de la cocina de nuestro antiguo apartamento por una fracción del precio. Es razonable, asentí. Aproximadamente el 40% de lo que pagábamos en Guadalajara por el doble de espacio. Pude verla hacer los cálculos, dándose cuenta de que mi aumento de sueldo combinado con la reducción de gastos significaba que estaba ahorrando más dinero en 4 meses de lo que habíamos logrado en 2 años de matrimonio. Esa noche,
La llevé a Harvest, el restaurante, de la granja a la mesa, donde Catalina y yo habíamos tenido nuestra primera cita. Renata realizó un elaborado espectáculo de estar impresionada y solidaria, elogiando el menú, sorprendentemente sofisticado, y comentando cómo los ingredientes locales eran mucho más auténticos que esos lugares orgánicos carísimos de Guadalajara. Parecía decidida a demostrar que podía apreciar la vida en un pueblo pequeño, evitando cuidadosamente cualquier mención a sus quejas anteriores sobre la gente de provincia y su supuesta falta de conciencia cultural. Tengo que admitir que me equivoqué con este lugar, dijo mientras comía su trucha de origen local. Tiene un encanto que no esperaba. Quizás solo tenía miedo al cambio. Ya sabes, a veces nos resistimos a lo que realmente es bueno para nosotros. La actuación fue impresionante pero transparente. Cada cumplido se sentía calculado, cada observación diseñada para demostrar su recién descubierta apertura a la vida que una vez había despreciado. Cuando empezó a hablar de construir nuestro futuro juntos, y de cómo esta mudanza podría ser un nuevo comienzo para ambos, decidí abordar lo obvio directamente. Es interesante cómo cambió tu perspectiva una vez que te enteraste de mi sueldo, dije en voz baja. Casi se atraganta con el vino. ¿Qué quieres decir con eso? La felicitación de Mónica en la red social profesional llegó justo antes de que tu actitud pasara de hostil a comprensiva. El momento fue notablemente preciso. Su rostro se sonrojó, pero intentó mantener su acto de esposa solidaria. He estado reconsiderando muchas cosas, no solo tu carrera. Me di cuenta de que estaba siendo egoísta, pensando solo en lo que estaba perdiendo en lugar de en lo que podríamos ganar juntos. ¿Qué ganaríamos exactamente juntos, Renata? La oportunidad de construir algo real. Quizás podría empezar una práctica de bienestar aquí, traer algo de cultura y conciencia a una zona que claramente lo necesita. Podríamos ser pioneros de la vida auténtica en Veracruz. Ahí estaba, su plan para recrear su costoso estilo de vida en una ubicación más barata mientras se posicionaba como una especie de misionera espiritual para los lugareños que habían logrado vivir vidas plenas sin su guía. Pasó el fin de semana tratando de negociar un compromiso que le permitiera mantener el apartamento de Guadalajara mientras hacía una transición gradual a Jalapa, esencialmente queriendo beneficiarse de mi aumento de ingresos mientras evitaba cualquier sacrificio o compromiso real. Podría mantener el apartamento como base para mi trabajo de consultoría, sugirió. Repartir mi tiempo entre ambos lugares hasta que mi práctica aquí se establezca. Su trabajo de consultoría, que existía solo en su imaginación, y su práctica, que consistía enteramente en planes teóricos que nunca había implementado. La gota que colmó el vaso llegó cuando mi vecina, Diana, pasó por casa el domingo por la mañana. Diana era dueña de una librería local y se había convertido en una buena amiga a través del club de lectura al que Miguel me había presentado. Trajo café y magdalenas caseras, un gesto de amistad genuina que no requería nada más que aprecio. La reacción de Renata fue inmediata y reveladora. Se volvió territorial, posesiva, interpretando el papel de esposa devota con una intensidad que incomodó a todos. Raúl me ha hablado mucho de todos sus nuevos amigos, dijo, enfatizando, nuevos, como si fuera algo sospechoso. Es maravilloso lo rápido que se ha integrado en la comunidad. Diana, que había oído lo suficiente sobre mi situación matrimonial como para entender la dinámica, se mantuvo cortésmente neutral, pero vio claramente a través del acto de Renata. Después de que Diana se fuera, la máscara de Renata se deslizó por completo. Es obvio que está interesada en ti, dijo. Espero que no seas tan ingenuo como para pensar que su amistad es puramente platónica. La ironía era increíble. Había pasado 6 años dando por sentado mi apoyo emocional mientras perseguía sus propios intereses, pero no podía soportar verme formar amistades genuinas con personas que apreciaban mi compañía sin esperar una compensación financiera. Esa noche, mientras se preparaba para volver a Guadalajara, hizo un último intento por asegurar su posición. Sé que cometí errores, Raúl. Te di por sentado. No aprecié lo que estabas construyendo para nosotros, pero estoy lista para cambiar, para ser la pareja que mereces. Todo lo que pido es una oportunidad para demostrarlo. El problema era que ya había visto en quién se convertía cuando los tiempos eran difíciles, cuando mantener nuestra relación requería un sacrificio real en lugar de simplemente disfrutar de sus beneficios. La había visto elegir su comodidad por encima de mi avance profesional, su estatus social por encima de nuestra relación, su seguridad financiera por encima de cualquier preocupación genuina por mi felicidad o realización.
2 semanas después de la visita de Renata, lanzó su intento de manipulación más desesperado hasta el momento. El mensaje llegó a las 6:30 de la mañana con una foto adjunta, una prueba de embarazo positiva. Tenemos que hablar. Esto lo cambia todo. Quiero criar a nuestro hijo en un entorno saludable como Jalapa. Miré la imagen, algo me mosqueaba sobre el momento y la presentación. Renata había sido inflexible sobre no querer hijos durante nuestro matrimonio, afirmando que el embarazo interferiría con su viaje espiritual y su práctica de yoga. El repentino instinto maternal parecía notablemente conveniente, apareciendo exactamente cuando sus otras estrategias de reconciliación habían fallado. Llamé a nuestro proveedor de seguros compartido y solicité una copia de los registros de recetas recientes. Lo que encontré confirmó mis sospechas, una recarga de anticonceptivos fechada 3 días antes de su anuncio de embarazo, junto con la compra de una píldora del día después la semana que había visitado Jalapa. Cuando la confronté con la evidencia, su elaborada fachada se desmoronó por completo. Está bien. No estaba embarazada, pero podría haberlo estado. Y el punto es que deberíamos estar pensando en nuestro futuro, en construir una familia juntos en un lugar con valores reales. El punto es que inventaste un embarazo para manipularme y que volviera contigo. Estaba desesperada, Raúl. ¿Tienes idea de en qué se ha convertido mi vida? Me enfrento al desahucio. Mis padres amenazan con cortarme el grifo a menos que ponga mi vida en orden, sea lo que sea que eso signifique. He estado pidiendo dinero prestado solo para comer. La verdad brotó en un torrente de desesperación financiera que explicaba todo sobre su repentino cambio de actitud. Sus ingresos de yoga a tiempo parcial no podían cubrir ni los gastos básicos. La deuda de la tarjeta de crédito que había acumulado durante nuestro matrimonio estaba venciendo sin mis ingresos para hacer los pagos mínimos. Sus amigos ricos la habían abandonado cuando ya no podía permitirse sus costosas actividades, dejándola completamente aislada en una ciudad donde nunca se había molestado en formar relaciones basadas en algo más profundo que el consumo compartido. Te necesito, Raúl. No solo económicamente, aunque obviamente eso también. Nos necesito. Necesito la estabilidad, la relación, el futuro que planeamos juntos. Nunca planeamos un futuro juntos, Renata. Tú planeaste un futuro para ti que requería mis ingresos para financiarlo. Intentó todos los ángulos, prometiendo conseguir un trabajo a tiempo completo, aceptando mudarse a Jalapa permanentemente, ofreciéndose a firmar un acuerdo posnupcial que limitara su acceso a mis activos. Pero cada concesión se sentía calculada, desesperada, diseñada para asegurar su posición financiera en lugar de abordar los problemas fundamentales de nuestra relación. El intento final llegó cuando apareció con sus padres el fin de semana siguiente. Los había visto quizás 6 veces durante nuestro matrimonio, y su repentina participación se sintió como una intervención coordinada. Raúl, tenemos que hablar sobre lo que es mejor para todos aquí, comenzó su padre, un hombre que nunca había trabajado un día en su vida gracias a una riqueza heredada, pero que de alguna manera se sentía cualificado para sermonearme sobre la responsabilidad. El divorcio sería financieramente devastador para Renata. Seguramente, podéis resolver cualquier problema que tengáis. Su madre, que había pasado todo nuestro matrimonio tratándome como a un sirviente, de repente encontró mi carrera impresionante. No teníamos idea de que la ingeniería nuclear fuera tan lucrativa. Renata nunca explicó el alcance de tus logros profesionales. Habían hecho su investigación, se habían enterado de mi sueldo y de las implicaciones del divorcio. En Jalisco, mi aumento de ingresos afectaría los cálculos de la pensión compensatoria, y claramente esperaban negociar algún tipo de acuerdo que mantuviera el estilo de vida de Renata sin requerir que ella contribuyera nada significativo para ganárselo. ¿Qué proponen exactamente?, pregunté. ¿Apoyo financiero continuado para alguien que se negó a mudarse por mi avance profesional y luego mintió sobre un embarazo para manipularme hacia la reconciliación? La reunión degeneró en acusaciones y amenazas. Cuestionaron mi salud mental, mi compromiso con el matrimonio, mi carácter como hombre que abandonaría sus responsabilidades. Pero ya había consultado con un abogado y lo había documentado todo: la manipulación, el abuso financiero, el completo desprecio por mi carrera y mis metas personales. El proceso de divorcio reveló el alcance total del comportamiento financiero secreto de Renata: tarjetas de crédito de las que nunca supe, compras que había ocultado, deudas acumuladas a mi nombre sin mi conocimiento.
Había estado usando nuestro crédito conjunto para adelantos en efectivo para financiar su estilo de vida mientras me decía que estaba siendo financieramente responsable. Su abogado intentó argumentar que mi traslado constituía abandono, y que su incapacidad para mantener un empleo se debía al trauma emocional de mi repentina partida. Mi abogado contraatacó con documentación de su negativa a apoyar mi carrera, sus intentos de manipulación y evidencia de que nunca tuvo la intención de ser una pareja genuina en la construcción de nuestro futuro juntos. El acuerdo la dejó con la mitad de nuestros activos compartidos, lo que ascendió a menos de lo que había anticipado porque la mayor parte de nuestra aparente riqueza había sido deuda que ella había acumulado. No hubo pensión compensatoria continua porque el matrimonio fue relativamente corto y ella era capaz de mantenerse a sí misma mediante un empleo, algo que el tribunal señaló que había evitado a lo largo de nuestra relación a pesar de no tener hijos ni otras obligaciones que le impidieran trabajar. Su mensaje final llegó a través de su abogado: dile a Raúl que está cometiendo el mayor error de su vida. Nunca encontrará a nadie que lo quisiera como yo lo hice. Casi me río. Tenía toda la razón en una cosa. Nunca encontraría a nadie que me quisiera como ella lo hizo, porque su versión del amor requería que yo sacrificara todo lo significativo de mi vida para financiar su búsqueda de experiencias sin sentido. Estaba agradecido de que ese tipo de amor quedara atrás para siempre. 6 meses después de que el divorcio finalizara, mi carrera alcanzó alturas que nunca había imaginado posibles. El proyecto de eficiencia del reactor que había estado liderando captó la atención de la Comisión Reguladora Nuclear, y mis innovaciones en la optimización de protocolos de seguridad me valieron el reconocimiento en la Conferencia Anual de la Industria en la Ciudad de México. Energía del Golfo me ascendió a director regional de operaciones con supervisión de 3 instalaciones en todo el Atlántico Medio, elevando mi compensación total a 8.500.000 pesos anuales. El ascenso conllevaba requisitos de viaje que habrían sido imposibles en mi antigua vida, donde cada viaje de negocios desencadenaba quejas sobre ser abandonado y demandas de costosos regalos de compensación, para enmendar mi ausencia. Ahora, Catalina realmente fomentaba mis viajes profesionales, entendiendo que el avance profesional requería un sacrificio ocasional y apoyando mis metas como lo hacen las parejas de verdad. Catalina y yo llevábamos saliendo seriamente durante 8 meses, una relación que se desarrolló de forma natural a través de intereses compartidos en lugar de cálculos financieros. Se había mudado a Jalapa permanentemente para un puesto de investigación estudiando los impactos ambientales de la producción de energía, una mudanza que hizo por su propio avance profesional sin ningún dramatismo sobre dejar su sistema de apoyo o preocupaciones por el estatus social. Colaboramos en un proyecto solar comunitario que combinaba su experiencia medioambiental con mi formación en ingeniería, trabajando juntos hacia algo significativo en lugar de simplemente consumir experiencias financiadas con mis ingresos. Su enfoque de nuestra relación era refrescantemente directo. Insistía en pagar su parte de todo, contribuía por igual a las responsabilidades del hogar y mostraba un interés genuino en mi trabajo técnico porque se relacionaba con su propia investigación, en lugar de porque impresionara a sus amigos. Cuando le explicaba los sistemas de contención de reactores, hacía preguntas inteligentes y ofrecía ideas desde su perspectiva medioambiental. Cuando ella describía sus estudios de calidad del agua, yo entendía las implicaciones de ingeniería y podía sugerir soluciones prácticas a los problemas que había identificado. Era el tipo de asociación intelectual que nunca había experimentado con Renata, quien siempre parecía aburrirse con cualquier conversación que no se centrara en su crecimiento personal o su viaje espiritual. Mientras tanto, la presencia de Renata en las redes sociales contaba la historia de alguien que todavía luchaba por aceptar la realidad. Sus publicaciones en la red social de fotos, desde lo que parecía ser un apartamento tipo estudio, la mostraban trabajando como recepcionista en un estudio de yoga de cadena, un puesto que probablemente pagaba 240 pesos por hora y no ofrecía ninguna de la libertad creativa que ella había afirmado valorar por encima de la seguridad financiera. Había empezado a tomar cursos en línea de gestión de empresas, aparentemente reconociendo finalmente que un ingreso sostenible requería habilidades reales en lugar de solo buenas intenciones y conciencia espiritual. Ocasionalmente, aparecían publicaciones pasivo-agresivas sobre personas que abandonan a sus familias por dinero y la importancia de mantenerse fiel a tus valores incluso cuando otros eligen el éxito material por encima de las relaciones auténticas. La había bloqueado en todas las plataformas, pero amigos en común a veces compartían capturas de pantalla, aparentemente pensando que sus luchas me resultarían divertidas. No lo eran. Su espiral descendente era predecible y triste, pero no satisfactoria.
Esperaba genuinamente que encontrara una manera de construir la vida significativa que decía querer, quizás descubrir que la autosuficiencia era más gratificante que la dependencia de los ingresos de otra persona. A través de nuestra antigua red de amigos, me enteré de que le había estado diciendo a la gente que había tenido un colapso nervioso y había abandonado mis responsabilidades para perseguir una fantasía de ser importante. La narrativa la presentaba como la víctima de mi crisis de la mediana edad en lugar de reconocer su papel en alejarme a través de años de explotación financiera y manipulación emocional. Pero su versión de los hechos importaba cada vez menos a medida que mi nueva vida se consolidaba en torno a relaciones basadas en el respeto mutuo en lugar de la dependencia económica. Catalina y yo compramos una casa juntos en las colinas a las afueras de Jalapa, una decisión que tomamos como socios iguales después de meses de discusiones prácticas sobre finanzas, metas profesionales y planes a largo plazo. Ella contribuyó exactamente con la mitad del pago inicial de sus propios ahorros, y dividimos los pagos de la hipoteca según nuestros respectivos ingresos sin ningún resentimiento o cálculo sobre quién se beneficiaba más del acuerdo. El contraste con mi matrimonio era crudo y liberador. Nuestras conversaciones se centraban en temas sustanciales, sus hallazgos de investigación, mis proyectos de ingeniería, libros que habíamos leído, lugares a los que queríamos viajar, mejoras que queríamos hacer en la casa. Cuando hablábamos de dinero, era planificación práctica en lugar de solicitudes para financiar elecciones de estilo de vida que no contribuían nada a nuestro futuro compartido. Ella apreciaba mi éxito profesional porque significaba seguridad para ambos, pero no dependía de él para su identidad o autoestima. Renata había tenido razón en una cosa, aceptar el puesto en Energía del Golfo sí lo cambió todo, solo que no de la manera que ella había predicho. En lugar de arruinar mi vida, reveló cómo podría ser la vida con alguien que veía la relación como una colaboración en lugar de una extracción, que apoyaba mis ambiciones porque entendía su valor en lugar de solo sus implicaciones financieras. El trabajo que había aceptado yo solo me llevó a todo lo que nunca supe que me faltaba: reconocimiento profesional, amistad genuina, una relación auténtica y la paz que proviene de ser valorado por quien eres en lugar de por lo que puedes proporcionar. Un año después de nuestro divorcio, me di cuenta de que tenía una deuda de gratitud con Renata. Su negativa a apoyar mi avance profesional me había obligado a elegir entre mi potencial y su comodidad, y elegirme a mí mismo me había llevado a todo lo significativo de mi vida actual. Catalina y yo estábamos planeando nuestro compromiso. Mi carrera estaba floreciendo más allá de mis expectativas más descabelladas, y había aprendido la diferencia entre ser amado y ser usado. Desde su apartamento tipo estudio, Renata todavía enviaba ocasionalmente mensajes a través de amigos en común sobre lo orgullosa que siempre había estado de mi ambición, pero yo había dejado de leerlos hacía meses. El pasado era irrelevante cuando el futuro contenía todo lo que siempre había deseado con alguien que realmente quería construirlo juntos.